Buenas, buenas, buenas. Feliz año, primer programa de este 2025. Espero no nos hayan extrañado mucho. Yo sí les extrañé un poquito. El jueves pasado digo, y ahora, y ahora, y ahora. Y me dice, no, es feriado, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, no les traigo una buena noticia, tampoco mala, porque no se ha concretado, pero sí quisiera presentarles algo que está sucediendo actualmente en nuestro país y que no se ha dado suficiente visibilidad y más bien espero que ustedes se vuelvan portavoces en cuanto creo que es algo que nos debe unir más allá de líneas ideológicas, porque cuando se trata de los niños debe haber cosas no negociables, ¿no? Y esta es una de ellas y es que nuestra Corte Constitucional está por cambiar de jueces. Y estamos en un momento donde pueden dejar un legado en defensa de los menores o donde se vulnere a los menores. Y tristemente están tendiendo hacia lo segundo, pero por eso es importante que desde el sector civil presionemos un poquito tanto a la presidencia como a la asamblea y a los propios jueces para que esto no avance. El tema que se está tratando y que se trató específicamente ayer o primeramente ayer en la Corte Constitucional son las famosas infancias trans. ¿Qué es esto? Son niños que nacieron niñas y pretenden hormonizarse para parecer varones o al revés, niños que quieren parecer niñas y es importante parecer porque nunca van a ser, ¿no? Nuestros cromosomas están establecidos desde la concepción y mutilarnos, hormonizarnos y esterilizarnos no hace que seamos del otro sexo. Y también hagamos un llamado de conciencia que tenemos temas muy apremiantes en el país. O sea, acaban de matar a cuatro niños, prender fuego a sus cuerpos, y en lugar de garantizar mayor justicia y seguridad para los menores de edad, lo que están proponiendo es quitar la patria potestad que un padre de familia no pueda reclamar o ni siquiera esté informado de este tipo de decisiones en la vida de sus hijos, como sería el de no poder tener hijos porque las hormonas esterilizan, como es el de afectar su cuerpo permanentemente. Pero bueno, para conocer los pormenores desde lo legal, desde lo jurídico, tenemos en pantalla para quienes nos ven y en el micrófono para quienes nos escuchan a Pablo Proaño. Él nos saluda desde Dignidad y Derecho, que es un grupo de abogados que aborda este tipo de temáticas desde un enfoque en defensa de la vida y de la familia. Así que bienvenido, Pablo. Si nos puedes contar un poquito qué pasó ayer en la Corte Constitucional. Muchas gracias, Mamela. Sí, efectivamente, el tema de la niñez trans es un tema que se viene con mucha fuerza, específicamente ahora desde la Corte Constitucional. El día de ayer tuvimos una audiencia de un caso que está buscando legalizar ya el cambio de sexo o de género en menores de edad. Y aquí, antes de iniciar un poco en el análisis jurídico y legal, sí quiero extender primero que nada un mensaje de cercanía hacia los menores de edad, hacia los padres de familia, hacia las familias que están afrontando esta problemática. Es difícil para un niño o para una niña sentirse excluido o sentirse incomprendido. Es difícil para un padre de familia acompañar o querer acompañar a un hijo en un proceso que no conoce y que le puede dar un poco de miedo de saber a dónde le puede llegar. Pero en ese sentido es importante que se busque un acompañamiento adecuado, que no se caiga en la trampa de grupos y organizaciones que están utilizando a estos niños para sus propios fines y que nadie, absolutamente nadie, tiene que renunciar a sus valores o a sus creencias para poder amar a sus hijos, para poder educarlos, para poder formarlos como ciudadanos de bien. Eso en primera instancia, porque por supuesto que hay mucha confusión sobre el tema, hay mucha información sobre el tema y lastimosamente lo que hemos visto es que existen organizaciones que están buscando, las oportunidades en las que pueden instrumentalizar las historias de estos niños, las historias trágicas de familias que se sienten incomprendidas en función de una estrategia judicial. Y eso se vio muy claramente en la audiencia de ayer. Grupos y organizaciones que no han podido legalizar el tema de la niñez trans dentro de la Asamblea Nacional, entonces directamente acuden ante la Corte Constitucional. Y el caso de ayer se trató justamente de una familia que demanda al Estado porque a un niño de 9 años no se le permitía hacer el cambio de masculino a femenino en la cédula de identidad.
Wow. Como dice el refrán, vine buscando plata y me llevo oro. Gracias por esa sensibilidad. Es muy importante ver que justamente quien se preocupa por los menores de edad es quien considera el impacto que una decisión así puede tener en él y sobre todo que sus padres no los puedan proteger. Y es importante porque muchas veces desde la sensibilidad, la emotividad, es que justamente se puede hasta manipular casos como estos. Entonces, esa solidaridad, agradezco esa humanidad, ese sentir tan profundo de querer lo mejor para estos niños y saber que lo mejor muy probablemente no sea que sean mutilados, esterilizados, hormonizados y sobre todo esclavizados. Suena un poco duro decirlo y perdón si soy un poco inoportuna, pero es una esclavitud a la industria farmacéutica. Esos niños nunca van a ser libres tampoco de adultos porque van a depender siempre de estas pastillas, de estas hormonas. Tuvimos en nuestro país a una activista que es Nael de Chile, que nació varón, mejor dicho, nació mujer y transicionó hacia varón. Y cuando fue al Ecuador, no conseguía sus hormonas y empezó a menstruar. Entonces entra a una farmacia, alguien que es visiblemente un hombre, ya con entradas, con barba, con los pechos amputados, a pedir toallas higiénicas. Entonces, ver cómo son tan dependientes al sistema farmacéutico, a la industria farmacéutica, que ni siquiera pueden viajar libremente, siempre tienen que ser previsivos para tener sus dosis, ¿no? Entonces, saber que incluso infringe la libertad de las personas, genera esta dependencia y al tratarse de niños, se juega con esa sensibilidad más profunda. Y también otra cosa, los niños sueñan, ¿no? Los niños anhelan y en lugar de estar aspirando a ser astronauta, chef, padre de familia, están en esta crisis de querer ser lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el manejo más o menos? Porque sé que, por ejemplo, hubo abogados que participaron. Desde lo jurídico, ¿qué pasó ayer? Claro que sí, Mamela. El caso de ayer es el caso 131319 JP, es el identificado como el caso Amada. Este caso lleva ya varios años ante las Cortes, como había indicado, porque en primera instancia, cuando el niño tenía 9 años, se le demandó al registro civil y pues al no existir en el Ecuador una normativa que permita el cambio de sexo o de género en menores de edad, por supuesto que no se le concedió esa posibilidad. Y entonces fueron subiendo de instancia por la vía constitucional con acción de protección, ganaron en primera instancia, perdieron en segunda instancia y el caso ha sido seleccionado por la Corte Constitucional. Esto es un primer elemento importante desde el punto de vista jurídico, porque la Corte entonces, a pesar de que la justicia ya se pronunció al respecto, porque tenemos una ley y nuestra ley dice que este cambio solo puede operar para personas mayores de edad, la Corte entonces decide agarrar este caso para emitir jurisprudencia y entonces se decidirá, está por definirse, cuál va a ser la resolución respecto de si los menores o no van a poder hacer este cambio. Pero es un tema que lastimosamente y nuevamente se está llevando ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es un órgano democrático, no es un órgano de amplia discusión. Es decir, las partes tuvieron el espacio 20 minutos, 30 minutos para poder argumentar, pero los amicus curiae, organizaciones como Dignidad y Derecho, organizaciones que tienen diferentes puntos de vista y que pueden generar aportes científicos, solo tuvimos unos breves minutos para exponer el tema. ¿Qué significa eso? Que la Corte está de alguna manera quitando nuevamente la atribución que tiene la Asamblea de legislar para imponer su criterio, para querer imponer su criterio. Eso es una lástima porque en marzo del año pasado, del 2024, ya se aprobó entonces una reforma a la Ley de Gestión de la Identidad de Datos Civiles. Y en esa reforma se discutió precisamente si íbamos a permitir como sociedad que los menores de edad tengan la posibilidad de realizar este cambio. Y dentro de un debate pluralista, de un debate de ideas, donde tuvimos todos los sectores involucrados, se llegó a la conclusión de que este no era una opción en este momento en el Ecuador. Y te voy a decir por qué. Hay muchos estudios y hay muchos países que ya han analizado ese tema. De hecho, muchos países como Inglaterra, Finlandia, ciertos estados en Estados Unidos, están dando pie atrás en lo que es las infancias trans.
En primer lugar, porque cada niño, efectivamente, cada niño y cada niña tiene un proceso sano de un reconocimiento de su sexualidad y de su identidad. Esto es un proceso por el que pasan todos los niños en la adolescencia, incluso antes de la adolescencia. Y sobre este proceso normal de desarrollo, hay psicólogos que han investigado factores internos y factores externos que pueden desencadenar que un niño o una niña en determinada circunstancia se identifique con otro sexo. Factores externos como la presión social, lo que ven los niños en redes sociales, lo que ven los niños en la televisión, lo que ven los niños en sus vínculos familiares, cuando no hay un adecuado vínculo entre los padres, cuando ha habido incluso casos de abuso sexual, o también cuando hay casos, factores más internos, factores de inseguridad. El niño no le gusta el fútbol porque se golpea cuando juega fútbol, le gusta entonces un juego más tranquilo, pero entonces los compañeros se quejan y le hacen bullying y dicen que si no juega fútbol entonces es una niña. Y estos factores van a tener repercusión en los menores de edad. Y frente a esos factores internos o externos que se pueden dar en cualquier circunstancia, se necesita un acompañamiento adecuado, una guía. Lo que está proponiendo la teoría o la ideología detrás de la niñez trans es que no se dé un acompañamiento, sino que se dé una reafirmación de lo que el niño siente, de lo que el niño experimenta. Y en esa reafirmación hay mucho daño que se le puede causar a este niño, a esta niña en desarrollo. Porque un niño no necesita reafirmación, sino necesita un acompañamiento. Porque si el niño quiere comer helado todo el día, hablamos de un niño de 5 o 7 años, no le podemos reafirmar su deseo de comer helado. No es saludable para el niño, no es saludable en su desarrollo. Sí, hay elementos donde el niño va a ir explorando y conociendo lo que le gusta y lo que no le gusta, pero eso tiene que ir guiado y acompañado por parte de los padres de familia, las personas de cuidado. Si no hay un adecuado acompañamiento y solo hay reafirmación, entonces puede pasar que haya muchos trastornos, muchos temas que tengan que tratarse de ese niño a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, que no se visibilicen. Trastornos de aprendizaje, temas de inseguridades. Nosotros hemos hecho una investigación amplia sobre el tema. Hemos determinado, por ejemplo, casos en los que un hijo de una familia de padres divorciados, la mamá constantemente bombardeaba al niño con mensajes negativos en contra del papá. Tu papá es de esto, tu papá es de aquello, hizo esto, hizo aquello, me trata así, te trata así, puros mensajes negativos. ¿Cuál es la información que le llegó a este niño de 5 años? Si yo me convierto en un hombre adulto, voy a perder el amor de mi mamá. ¿Cuál fue su reacción entonces en su inocencia? Mamá, yo quiero convertirme en una mujer. Pero si no se trata el problema de raíz, estoy poniendo un ejemplo, no puede haber muchos casos, pero si no se trata el problema de raíz, entonces, y simplemente se le reafirma al niño aquello que siente, aquello que gusta, aquello que experimenta, entonces puede haber muchos temas detrás, psicológicos o psiquiátricos, que se queden ocultos. ¿Por qué? Porque precisamente hay que tener mucha delicadeza, mucho cuidado cuando se trata de menores de edad. Y aquí no se está buscando que haya un acompañamiento adecuado, no se está buscando una sensibilización, lo que está proponiéndose por medio de organizaciones LGBTI, organizaciones muy activistas y muy fuertes desde el punto de vista del activismo judicial, es que no se les escuche, que se reafirme aquello que ellos sienten, aquellos que ellos buscan y prácticamente pues que tengamos luego toda una dificultad de niñez trans, que va a implicar por supuesto cómo vamos a tratarlos en la sociedad, cómo vamos a tratarlos en los colegios, qué tipo de baños van a usar, qué tipo de vestimenta van a usar y un poco ir movilizando ese tema hacia la niñez. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta como sociedad? ¿Vamos a dejar que los niños sean niños? ¿Vamos a apoyarles en su sano desarrollo y reconocimiento de su identidad? ¿O vamos entonces a proponerle que pueden ser cualquier cosa que ellos decidan y vamos a ponerlos en estas situaciones difíciles en las que se podría obligar a una niña a ir al baño de niños, si es que así lo desea, un niño a ir al baño de niñas en los colegios, en otros lugares? Esto es una pregunta que tiene que responderse primero desde el sentido común, luego también desde el asidero científico y luego también desde el punto de vista legal, no únicamente desde una narrativa, como lo están proponiendo ahora.
Wow, qué importante esto que nos dices sobre cómo la forma en la que vemos a nuestros padres también condiciona la forma en la que vemos al otro sexo. Y qué importante siendo la lengua materna, el rol de la mamá en la afirmación de esa identidad es importante también. O sea, y aquí vemos un ejemplo muy palpable de cómo la forma en la que la madre se refiere al padre de sus hijos puede influir en cómo el varón ve al sexo masculino, cómo la niña ve al sexo masculino y viceversa, ¿no? Entonces también como adultos ver cómo muchas veces la pareja le puede hacer uno renegar, morir de ira y peor si hay una separación, pero ver que los niños no son culpables, son víctimas y cómo eso les puede afectar mucho más profundo de lo que se puede creer. Y en ese sentido tenemos el icónico caso de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que es papá creo que de 13 hijos ya, y el mayor en California tenía un par de gemelos. En California hay este tipo de leyes como el que quieren imponer en el Ecuador o este tipo de medidas que quieren implementar en Ecuador. Y su hijo se declaró mujer y se quitó el apellido. Entonces, el hecho de que se haya quitado el apellido, ¿qué nos dice? Está no solo renegando de su aspecto paterno, sino también de su sexo. Y ahora no tiene apellido paterno, no tiene sexo masculino y ahora asume ser mujer. Entonces, ver la profundidad de cómo esto nos puede afectar y cómo cuando hay leyes o medidas que incentivan este tipo de conductas, se pueden exacerbar. Entonces, literal, como dice el refrán, pasa hasta en las mejores familias. Vemos un hombre tan poderoso como es Elon Musk y ni él pudo salvar a su hijo. Y más bien esto a él le hizo cambiar mucho, muchísimo, porque le hizo despertar frente a la agenda que hay, ¿no? Ahora, si no es imprudente, quisiera saber, el rol de la Corte Constitucional, ¿no se está excediendo un poquito en sus capacidades con esto? La pregunta es sumamente válida. En efecto, hay que analizar cuáles son las facultades de la Corte. Vamos a volver un poco más al tema jurídico. ¿Quién es el órgano que tiene la facultad de emitir leyes? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en conjunto con el presidente, con el tema del veto. La Asamblea tiene que emitir las leyes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Proteger los derechos de las personas y velar porque se cumpla lo que dice la Constitución. Ese es el rol, la separación de poderes que tenemos en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando a través de estos casos? Se busca directamente que la Corte se pronuncie respecto a estos temas para modificar la legislación, para modificar un tema que la Asamblea ya se pronunció al respecto. Y esto ha pasado no solo con la niñez trans, pasó también con el aborto. La Asamblea en varias ocasiones dijo, o por mayoría de votos, no se permitió el aborto, ni siquiera en casos de violación. La última votación la tuvimos en 2017. Y sin embargo, la Corte Constitucional en el 2021 impuso ahí sí el tema del aborto en casos de violación. Pasó también con el tema de la eutanasia. La eutanasia estaba propuesta a través del Código de la Salud y el Código de la Salud nuevamente en 2017 fue desechado. ¿Qué fue lo que hizo la Corte entonces? En 2024 trajo nuevamente el tema de la eutanasia. Y lo mismo está pasando con este caso de niñez trans. Ya se ha discutido anteriormente, la última discusión, como indico, fue en marzo del año pasado, y en esta discusión se saldó que las personas adultas pueden cambiar su sexo o su género de femenino a masculino, masculino a femenino, sin necesidad de informes médicos, sin necesidad de testigos, un poco de acuerdo a al desarrollo de su personalidad. Independientemente de nuestra postura al respecto, se zanjó que esta era una medida que solo podía aplicarse a personas mayores de edad. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema jurídico, los niños, niñas y adolescentes están en desarrollo, no son capaces legalmente. Es decir, un niño no puede firmar un contrato, no puede crear una cuenta bancaria, no puede sacar una tarjeta de crédito. En casos excepcionales, a partir de los 15 años puede obtener un trabajo con ciertas regulaciones. ¿Pero por qué? Porque son niños que están en desarrollo y los padres o los representantes legales, las personas de cuidado están a cargo de estos niños. Entonces, un niño en este momento no va a poder sacar una tarjeta de crédito, pero la Corte pretende que sí pueda entonces cambiar su sexo, cambiar su género. Y esto sería una extralimitación de la Corte Constitucional.
Primero, desde ese punto de vista de la función de poderes de la discusión que ya existió dentro de la Asamblea Nacional. Y luego, desde un punto de vista más técnico, hay determinados casos, hay diferentes vías por las cuales yo puedo pedirle a la Corte Constitucional que se pronuncie. Si yo estoy en contra o estoy considerando que una norma no es constitucional, no se hizo conforme a la ley o no cumple o va a vulnerar derechos, yo tengo que plantear una acción de inconstitucionalidad. Si yo quiero establecer que hay una obligación internacional, tengo que plantear una acción por incumplimiento. En este caso no se ha planteado ninguna de las dos. Se ha planteado, simplemente la Corte seleccionó el caso para revisión. Entonces, la pregunta es, ¿la Corte podría o debería poder pronunciarse respecto del incumplimiento de obligaciones internacionales en un caso de selección? La Corte debería pronunciarse sobre que el artículo 94 de la Ley de Gestión de Datos Civiles no es constitucional en un recurso, en un caso de revisión. Y ahí hay un tema justamente formal de por medio. Y lo que quiero destacar aquí es el trabajo asertivo, directo, que están llevando muchas organizaciones sociales en favor de la niñez trans para modificar las legislaciones de los países, para imponer esta ideología y para quitarle la posibilidad a los padres de familia de que protejan a sus hijos, de que acompañen a sus hijos. Entonces, el día de mañana podemos tener un niño que, influenciado o mal influenciado, se quiera cambiar el nombre, el sexo a niña y los padres no puedan hacer nada. Y esos casos que se veían lejanos, el caso de unos padres alemanes que prácticamente les metieron presos por interponerse ante una decisión de su hija que quería convertirse en varón, ahora ya se están haciendo cada vez más cercanos. La pregunta es, ¿en qué momento perdimos el sentido común? ¿En qué momento dejamos que los niños ya no sean niños, sino que les imponemos también la carga de decidir sobre su sexo, sobre su género, sobre su identidad sexual, sobre sus emociones, en ese desarrollo en el que más bien se necesita acompañamiento y se necesita cercanía? Sobre todo porque son vulnerables, porque son influenciables, y ahí es donde los padres de familia tienen que hacerse presentes, ahí es también donde tiene que haber un adecuado acompañamiento. Perfecto. Bueno, con toda esta información que hemos recibido hasta ahora, pasamos a nuestro primer corte comercial y después volvemos con un poquito más para saber qué se puede hacer para proteger a los menores, bueno, y mejores también porque pobrecitos, ¿qué le han hecho al mundo? Y saber cómo conciliar la sensibilidad con la sensatez. Así que vuelvan con nosotros en un ratito junto a Pablo Proaño de Dignidad y Derecho. Unos consejos comerciales y enseguida regresamos con más de En Guardia. (11:59). El paso lateral de Salinas se encuentra habilitado como vía alterna para el traslado de varios puntos del país hasta la provincia de Santa Elena. En temporadas de alta afluencia como los feriados se recomienda la utilización de esta vía para mejorar la movilidad y los tiempos de traslado. Este paso lateral representa un avance clave en la infraestructura vial del país. El Nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 2769, CNE, Elecciones Generales 2025. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET-Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET-Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Lo que sigue es Mercado Mixtura con Amex. Disfruta de este beneficio exclusivo con tu American Express de Banco Guayaquil. Postre de cortesía. Descubre más beneficios y comercios aliados en bancoguayaquil.com/promociones. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. Ya tengo conexión. Conexión CNT es lo mejor. CNT
Ser CNT es ser ecuatoriano. Ahora disfruta de internet de 300 megabytes por segundo con mega velocidad. Por tan solo $12.70 más impuestos por 8 meses. Incluye CNT Play antivirus con control parental sin costo por 3 meses. Además participa por fabulosos premios de la TRI. Autorización número 3287. CNE, Elecciones Generales 2025. Llegaron las super ofertas. Descuentos que hacen tu vida súper. Super recetas. Super visitas. Super salidas. Super momentos. Descuentos y más descuentos. Del 7 al 29 de enero, aprovéchalos. La calidad, el servicio y la frescura no cuestan más. Pásate al lado Super. Super Maxi, el placer de comprar. Con los guantes bien puestos, estamos de regreso en Guardia con Mamela Viallo Flor. Buenas. Bueno, como decíamos antes del corte, tenemos ahora en pantalla para quienes nos ven y en el micrófono a quienes nos escuchan a Pablo Proaños de Dignidad y Derecho. Él es abogado y nos está contando cómo en nuestro país, en el Ecuador, la Corte Constitucional, si es que logra lo que está haciendo, podría permitir quitar la patria potestad a los padres de familia para que sus hijos sean hormonizados, mutilados e incluso esterilizados sin su consentimiento. Es decir, veníamos dando ejemplos, ¿no? Los menores de edad, hay un montón de cosas que no pueden hacer, ni siquiera beber, trabajar, fumar, pero sí pueden quedar estériles para siempre, sí pueden hacerse modificaciones que tendrán secuelas para siempre, o sea, falla un poquito la lógica, ¿no? Y se juega a una falsa sensibilidad en cuanto se quiere hacer creer que es por su bien, pero vemos que en realidad trae muchas consecuencias negativas. Y quería saber, Pablo, por favor, si hay otros casos, porque tengo entendido que uno salió ayer del sistema educativo. Así es, Mamela, y muchas gracias para las personas que nos escuchan. Efectivamente, el tema de la niñez trans es un tema que tiene que tratarse con mucha prudencia, pero también con mucha verdad, porque hay muchos niños, hay muchas familias que pueden sufrir respecto de estas confusiones, estas situaciones, y para ellos nuestra solidaridad y nuestro deseo de que encuentren un adecuado acompañamiento. Lo que no podemos permitir es que haya grupos, que haya organizaciones, activismos que pretendan entonces reafirmar a los niños lo que no son y condenarlos, como tú bien decías, a una espiral, a una dependencia hormonal también, porque obviamente un cambio de sexo a nivel físico implica operaciones costosas, implica mutilaciones irreversibles, va a implicar también una dependencia farmacológica de por vida y, por supuesto, y más allá de todo, la ruptura de vínculos familiares, la ruptura de la identidad, el daño que se puede generar a la psicología de una persona mientras no pueda encontrar paz en su identidad, paz en quién es y en cómo se ve en un espejo. Lastimosamente, el día de ayer también se notificó ya de una sentencia de la Corte Constitucional que busca implementar este tema ya a nivel educativo. Es decir, que los colegios y las escuelas públicas y privadas ya reconozcan, acepten y promuevan temas de niñez trans. Esta es una cuestión que va totalmente en contra de la lógica, totalmente en contra de nuestra legislación también, incluso totalmente en contra de planteamientos a nivel de estudios en psicología, porque a nivel mundial se está todavía analizando cuál es la mejor forma de acompañar a estos niños. Si es que a nivel mundial se ha visto ya en casos como Estados Unidos, como Inglaterra, como Finlandia, que se ha dado paso atrás a promover este tipo de cambio de sexo y de género en menores. Lastimosamente en el Ecuador estamos siguiendo una tendencia que no tiene un asidero científico, no tiene un asidero en estudios, sino corresponde más bien a una agenda ideológica. Y es lo que puede pasar, que el día de mañana yo inscriba a mi hijo en un colegio y las autoridades del colegio nos indiquen que ya no va a haber baños de niños y de niñas, sino baños unisex. O que va a haber una compañerita que va a usar el baño de niños, o va a haber un compañerito
que use el baño de las niñas y los camerinos de las niñas. ¿Por qué? Porque hay que ser tolerantes, porque hay que ser inclusivos. Y esa definitivamente no puede ser el enfoque de acompañamiento, porque no se está tomando en cuenta también el desarrollo de la comunidad escolar. Las personas que conocen de educación saben que es difícil manejar un colegio, que implica muchos retos en cuanto a mantener a los padres de familia contentos, en cuanto al desarrollo de los niños, a que puedan aprender, no solo en las aulas, sino también que puedan aprender valores, que puedan aprender a llevarse con otros niños. Y dentro de este ecosistema todavía frágil, se busca imponer entonces que haya aceptación de temas de niñez trans, que haya protocolos, específicamente el tema de los baños. ¿Cuánto daño psicológico le puede hacer a una niña a una corta edad exponerse a ver un cuerpo masculino, a ver genitales masculinos, aunque sea de un niño? El impacto psicológico que eso genera le va a causar repercusiones a largo plazo, independientemente de lo que la niña piensa, de lo que sienta, de cómo se aproxima al otro sexo. Va a ser un impacto psicológico. Estamos hablando acorde al nivel de madurez, 5 o 7 años. Y luego también, evidentemente, hay un tema de un riesgo. ¿Cómo vamos a tener entonces baños inclusivos en los colegios? Vamos a permitir que niños de 16, 17 años puedan usar el mismo baño que una niña de 12 años. Eso es un poco lo que queremos y esa es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad. Evidentemente tiene que haber procesos de acogida, procesos de acompañamiento, procesos de cercanía, pero proteger a la comunidad educativa también es un fin constitucional y es un fin que nos corresponde a todos como sociedad. Wow, qué importante esto que nos dice, porque trasciende incluso los casos particulares de quienes solicitan digamos, este cambio en su cédula o incluso este procedimiento en un hospital. Afecta a todos los menores de edad en cuanto va a estar inserto en el sistema educativo. Y esto es importante porque muchas veces uno se cuestiona, dice, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me importa? Bueno, primero lamento que alguien sea tan poco solidario con los demás, pero también el sistema se sirve de esto, ¿no? A mí no me afecta, entonces que a mí qué me importa, pero nos va a afectar, porque si influye sobre el sistema educativo, nos va a afectar tarde o temprano. O sea, para los que tienen hijos, para los que queremos tener hijos, para los que somos tíos, ¿no? Y también para quienes queremos vivir en una sociedad con ciertos valores, esto choca bastante, ¿no? Si nos puedes profundizar en ese sentido sobre cómo esto nos afecta, incluso si creemos que no. Así es, Mamela. Lastimosamente hay una agenda detrás, hay una agenda muy fuerte que está buscando imponer el tema de la niñez trans como una normalidad y que está buscando también de alguna manera desestabilizar ese desarrollo de la identidad de cada niño y de cada niña en función de incluir confusiones o incluso de esconder otros trastornos, otras situaciones familiares o personales que necesiten una adecuada atención y acompañamiento psicológico. Esto es lastimosamente una pena, una realidad de lo que está sucediendo en nuestro país y el vehículo con el cual todas estas ideologías están ingresando son lastimosamente algunos jueces de la Corte Constitucional. No puedo decir todos porque, por ejemplo, en la sentencia de este caso de educativo hubo 4 votos salvados, es decir, la votación se dio de 5 jueces que estaban a favor a 4 que estaban en contra. Sí hay sentido común, sí hay argumentos, sí hay esa visibilidad respecto de jueces que son coherentes, pero lastimosamente la mayoría están guiándonos por esta agenda ideológica y eso sí es algo que nosotros como sociedad tenemos que preguntarnos si lo vamos a permitir y hasta qué punto lo vamos a permitir, porque no podemos exponer a nuestros niños a una ideología que no tiene un asidero científico, a una ideología que los va a guiar por un camino que hay muchos estudios que demuestran genera daños psicológicos a largo plazo. Importante esto que nos cuenta, porque además cuando uno dice la corte, los jueces,
no vemos que no son todos. Y es importante porque muy pronto, y si nos puede dar un poco de indicios de esto, muy pronto se van a cambiar los jueces o algunos jueces. O sea, si nos puede explicar un poquito cómo se maneja esto, porque están en esta etapa de transición donde quieren o querrán dejar un legado, pero ¿cuál es ese legado? Y por eso desde la sociedad civil es importante que los instemos a que dejen un legado de defensa y cuidado y protección de los menores, no de vulnerabilidad de los menores de edad. Entonces, si nos puede contar un poquito cuándo es que se cambian los jueces y más o menos cómo funciona. Sí, por supuesto. Bueno, actualmente nos encontramos en este proceso, se llama proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Ya se están llevando a cabo audiencias porque lo primero que se hizo fue solicitar candidatos a las diferentes funciones del Estado. Se presentaron los candidatos y se presentó la posibilidad de que se realicen impugnaciones ciudadanas. Se realizaron ya estas impugnaciones, actualmente están en audiencias para las impugnaciones. Lo que corresponde después será la fase de el análisis, del examen escrito y del examen oral. Y después se realizará el sorteo para la renovación de la Corte Constitucional. Y ese es un tema también muy sensible porque la Corte lastimosamente ha acumulado muchísimo poder desde la Constitución de 2008, que le da prácticamente un poder irrestricto. Entonces las sentencias de la Corte Constitucional ya no pueden ser modificadas por ninguna otra función del Estado que no sea la misma Corte Constitucional. Ese fue, por ejemplo, uno de los problemas que nos pasó en el tema del aborto en casos de violación. La Corte se pronunció al respecto y obligó a que exista una ley del aborto. Y en ese sentido, pues, había una obligación de la Asamblea Nacional de cumplir con esta sentencia. También pasó y está pasando con el tema de la eutanasia en el Ecuador. La eutanasia se legalizó por medio de una sentencia de la Corte Constitucional y ahora se despenalizó por medio de una sentencia de la Corte Constitucional y se obligó a la Asamblea a emitir una ley al respecto. Entonces, en ese sentido, es un peligro realmente poder ver dentro de un diseño constitucional que debería ser democrático y que debería incluir un sistema de pesos y contrapesos, que haya una institución que concentre tanto poder. Y qué lástima que esa institución se esté prestando para imponer una agenda ideológica que la mayoría de los ecuatorianos no estamos de acuerdo. Porque la mayoría de los ecuatorianos nos pronunciamos en contra del aborto en casos de violación. La mayoría de los ecuatorianos también nos pronunciamos en contra del Código de la Salud, que incluía temas de eutanasia. Y sin embargo, está todavía imponiéndose esto desde la Corte Constitucional. Y sí, en efecto, la renovación tendría que darse en febrero. Parece que se va a alargar, es difícil saberlo, hasta abril, hasta marzo. Sin embargo, hay claramente varios casos que van a quedar como un legado de esta Corte. Y uno de esos temas es justamente el tema de la niñez trans. Qué lástima que no se tome en consideración la experiencia de otros países. Qué lástima que en el expediente de estos casos no exista ni un solo informe psicológico, que no exista ni una sola valoración, no solo del niño que está involucrado, sino también de los padres, de la situación familiar, del entorno social en el que se encuentra, sino que únicamente se cede a las pretensiones de ciertas organizaciones. Y es un peligro cuando una institución con tanto poder va a legislar en favor de una ideología y no de un sustento científico, y no tampoco en función de lo que manda nuestra Constitución. Wow. Importante esto que nos dice, porque vemos que en lugar de tener una Corte Constitucional que hace respetar la ley, está exigiendo a los legisladores a producir leyes desde una lógica ideológica, ¿no? Entonces, ver muy bien qué funciones tiene y que además es la última instancia y no se puede, digamos, apelar en ese sentido. Entonces, es muy peligroso el nivel de poder que está teniendo la Corte Constitucional y hacia dónde se dirige, ¿no? En contra de los valores de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, ahora como nos quedan más o menos 15 minutos, si es que quieren comentar, si tienen alguna inquietud, bienvenidos a hacerlo a través del programa de radio para así saciar sus dudas. Es importante porque este es un tema del que no se ha hablado mucho, donde hay muchas inquietudes. Y quería preguntarle en ese sentido a nuestro invitado si podemos, por favor, ahondar en las causas de estos temas.
Por supuesto, Amela. Bueno, las causas por las que un niño o una niña puede encontrarse en un interrogante respecto de su sexo, respecto de su género, son variadas, son múltiples. Hay muchos estudios que determinan que hay ciertas edades en las que esto se da como parte del desarrollo normal, es decir, como parte de la exploración de la identidad del niño. Puede ser que el niño también adopte algunos comportamientos que ve de su madre, la niña algunos comportamientos que ve de su padre, pero esto pues simplemente corresponde al normal desarrollo. Normalmente, si es que no existen factores internos o externos, pues el niño o la niña terminará orientándose nuevamente hacia los comportamientos de su sexo y de su género. Entonces, en ese sentido, en primera instancia, no hay que alarmarse y no hay necesidad de, pues tampoco hostigar al niño o a la niña con todos estos temas. Sin embargo, sí puede darse que por motivos familiares, del desarrollo de la familia, por malas relaciones con el sexo opuesto que puede darse desde un educador, desde una persona de cuidado, incluso por un tema de abuso sexual, podría también orientarse a generar inconscientemente este rechazo del niño hacia su propio sexo, este rechazo de la niña hacia cómo ella se ve, hacia cómo ella se viste. Y en ese sentido, como sociedad, me parece a mí importante que hablemos de que pueden existir multiplicidad de formas de ser niños y niñas. Es decir, un niño puede ser un artista, puede ser un futbolista, puede ser un astronauta, puede ser un escritor, puede ser un escultor. No necesariamente todos los niños tienen que ser futbolistas y tienen que encantarles el fútbol. A veces el forzar cómo el niño se relaciona con su entorno puede entonces terminar afectando cómo él se siente. Porque si a un niño le dices que los niños tienen que jugar fútbol y las niñas de las muñecas y al niño no le gusta el fútbol, ¿qué puede pasar? Que se confunda. Y esto también podría pasar del lado de una niña. Entonces, sí hay algunas cosas que hay que trabajar ahí como sociedad, pero evidentemente lo que tiene que haber es un acompañamiento psicológico. Varios psicólogos, varios expertos y PhDs en el tema con quienes hemos consultado nos han indicado que muchas veces un tema de una disforia de género o una confusión de género en niños y niñas no necesariamente corresponde a una causa puntual, sino que tiene que ver con varios otros temas. Entonces, un psicólogo que es un adecuado acompañamiento va a buscar o va a intentar ayudar al niño en otros aspectos. ¿Cómo están sus relaciones con sus padres? ¿Cómo están sus relaciones en la escuela? ¿El niño o la niña sufre bullying o ha tenido algún tipo de abuso o ha tenido algún tipo de evento traumático? Y trabajar eso. Y una vez que se trabajan los temas tangenciales, entonces muchas veces va a comenzar a salir a la luz cuál es la razón o cuál es el motivo por el cual ese niño o esa niña haya podido confundirse o haya querido identificarse con un sexo o con un género que no le corresponde. Entonces, hay que tener mucha prudencia, hay que saber también buscar a buenos profesionales de la salud. Y por un lado también, tal vez un mensaje para los padres de familia, llevar este tema con mucha calma, con mucha responsabilidad. Sí, a veces los colegios pueden dar algún criterio, la psicóloga del colegio, el psicólogo del colegio puede dar algún criterio, pero hay que buscar una ayuda profesional. Y también estar dispuestos a enfrentar lo que eso implica, porque puede encontrarse uno con afectaciones que le haya podido causar a su hijo, a su hija, sea por un proceso familiar difícil, sea por una discusión o por una pelea, y eso no necesariamente va a implicar que ese niño o esa niña ya está condenado entonces a estar traumado toda su vida. Y hay que reconocer también los límites que uno puede tener como padre, pero dentro de esos límites, dentro de ese amor también acompañar al niño y que no sea o que no se vea que hay una creencia o mi religión no me impide amar a mi hijo, mis creencias no me impiden amar a mi hija como es. Al contrario, hay que buscar que esos valores, que esas tradiciones, que esas creencias nos ayuden también a acoger y acompañar a esos niños en su desarrollo respecto de la verdad de su sexo biológico, la verdad también de su sano desarrollo. Y eso es justamente lo que hay que buscar. Qué bonito esto último que nos dices sobre la verdad y ver que la verdad no se pelea con la sensibilidad.
Entonces, en estos últimos 10 minutos que tenemos del programa, los invitamos a que hagan algún comentario, sugerencia o manifiesten una duda. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y ex, antes Twitter, como Radio Sucesos S, también en YouTube. Y el WhatsApp es 03 veces 9 0999 440 113. Así que acuérdense que todavía nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Y en ese sentido, ya que nos queda poco tiempo, si nos puede comentar un poco desde el sector civil, ¿qué es lo que se puede y debe hacer? Bueno, en este momento, lo primero que debemos hacer todos es informarnos sobre el tema. Es decir, tenemos que buscar las fuentes, tenemos que buscar el asidero científico y conocer de primera mano cuáles son los riesgos de imponer unos temas de niñez trans hacia nuestros hijos, hacia nuestra sociedad, hacia nuestro sistema educativo. Y posteriormente también tenemos que ser enfáticos como sociedad en aquello que creemos y buscamos. Hace poco se dio la discusión del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El COPINA justamente, entre otras cosas, buscaba también ir reconociendo esta identidad. Y fue a través del trabajo con varias organizaciones, con varios profesionales, que se pudo llegar a los legisladores y presentar alternativas. Aquí también es importante que busquemos asidero en las organizaciones que son proponentes de cambios. Lastimosamente en nuestro país se da muchos temas de queja, mucho tema de inconformidad y se propone poco. Las organizaciones como Dignidad y Derecho estamos comprometidas con generar propuestas concretas hacia las legislaciones, hacia las resoluciones judiciales, para que podamos igualmente pues defender los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido pues corresponde también estar conectados a las redes sociales para conocer cuáles son los siguientes pasos. El día de ayer, por ejemplo, muchas organizaciones sociales se coordinaron para realizar un tuitazo con el hashtag Identidad sin Ideología para llamar la atención de los jueces de la Corte Constitucional. Y a mí me parece que como ciudadanos tenemos que tomar esa posta de lo que proponemos a las autoridades para que se pronuncien al respecto. Y sobre todo en un tema tan sensible como es la protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, me ganó, yo le iba justo a preguntar el tema de redes sociales, porque vi, y muy importante esto, ¿no? Porque es una forma de hacer llegar nuestra voz. De hecho, se etiquetó a la Corte Constitucional para que haya esa reacción y también ver si la diferencia es de 5 contra 4. No es tan marcado, ¿no? Entonces tampoco es que hay esa presión de la mayoría, sino que más bien estamos a un juez de que entren en razón. Entonces eso también es una forma de verlo y ver que más allá de las líneas ideológicas, políticas, esto es algo que debería unir a todos los ecuatorianos y como se vio a lo largo del programa, o sea, esto no es algo que afecta solamente a las familias que están, para la redundancia, enfrentando estas situaciones, sino cómo nos afecta como sociedad entera, ¿no? Porque cuando esto se mete en el sistema educativo es mucho más amplio de lo que se cree. Ahora, en los últimos minutos que nos queda, si nos puede decir un poquito cuáles son las secuelas de estos cambios, porque una cosa es decir que está mal, pero ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que les hacen? O sea, yo recién participé de un vivo en YouTube y comentaban, por ejemplo, lo explícito, lo gráfico y lo doloroso que es una cirugía, por ejemplo, de reasignación de sexo en el caso de las mujeres cuando transicionan hacia varón, les remueven toda la piel desde la muñeca, todo lo que es el antebrazo, para crear un falso pene, que tampoco tiene, y perdón si no estamos en horario, estamos todavía en horario matutino, pero los niños deben estar en el colegio. Se crea un falso miembro viril que no tiene capacidad eréctil. Y en el caso de los varones que transicionan hacia mujer, la cirugía que se les hace, como se hace un falso conducto vaginal, se hace con intestino, por lo cual, perdón que lo diga así de explícito, huele a cloaca. Y como la piel naturalmente se cicatriza, siempre ese canal se va a querer cerrar
Entonces es necesario meter una especie de forceps para mantener abierto ese conducto vaginal en la noche. Entonces otra cosa, y es importante porque dirán, es que ustedes, los católicos, los super religiosos, están en contra de la libertad de las personas. Primero, ¿qué libertad si son esclavos de la industria farmacéutica? ¿Qué libertad cuando se les está privando del placer sexual? Un niño que empiece este proceso, un adolescente que inicia este proceso, una persona joven que inicia este proceso, nunca va a sentir placer sexual. Por supuesto, ahora como menores no les corresponde, la mayoría no tiene edad de consentimiento, pero al hacer estos procedimientos tan jóvenes, se les está negando en su adultez, porque por la cantidad de cirugías, por la forma de cirugías, van a perder sensibilidad. Entonces, a breves rasgos, antes de terminar, si nos puede decir lo negativo de este procedimiento, por favor. Por supuesto que sí, Mamela. Pues en efecto, tú has mencionado ya varios aspectos a nivel físico. Por supuesto que en este caso estamos hablando de dos tipos de transición. Por un lado, una transición legal, es decir, ir al registro civil a cambiar mi sexo de masculino a femenino, mi género de masculino a femenino. Y también hay esta posibilidad, lastimosamente, de estos cambios que implican ya alteraciones físicas. Ambos cambios pueden generar problemas a nivel psicológico. De hecho, se han realizado varios estudios, te los puedo pasar para que los puedas citar nuevamente, incluso para las personas que tienen esta pregunta, que miden la incidencia de situaciones de drogadicción, situaciones de tendencias suicidas, de intentos suicidas, de personas que han experimentado alguna vez y han consentido en esta disforia de género, en esta inconformidad con su género o con su sexo, respecto de personas que no lo han sentido. Y los números son alarmantes. Hay un aumento altísimo de reincidencia en casos de dependencia de drogas, de dependencia del alcohol y de tendencias suicidas respecto a estas personas. Entonces es importante que conozcamos cuál es la realidad que sigue a consentir de alguna manera todos estos cambios. Y por supuesto, los cambios de reasignación de sexo a nivel físico, las operaciones como tal, en niños, por ejemplo, tienen que empezar antes de la pubertad, es decir, tienen que darse antes de los 12 años, de tal manera que se pueda inyectarle hormonas al menor de edad para inhibir el desarrollo de la pubertad en cuanto a los caracteres secundarios, ¿no es cierto? En cuanto a lo que a los niños se les engrosa la voz, en cuanto a la barba, en cuanto a los pechos de las niñas. Esto tiene que inhibirse y posteriormente tiene que introducirse de forma artificial otras hormonas. Si es un niño, tiene que introducirse hormonas femeninas; si es una niña, hormonas masculinas. Estoy siendo bastante general en el tema, evidentemente. Si hay médicos que nos escuchan, entenderán que es mucho más complejo que esto. Lo estoy simplificando. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Tiene que introducirse en una dosis alta para que pueda entonces comenzar a generar cambios físicos en el niño o en la niña. Y esto, por supuesto, que en primera instancia es un tema sumamente costoso, y en segunda instancia también es un tema que va a generar muchas secuelas a nivel físico, porque el cuerpo no está preparado para recibir en esas cantidades esta hormonización y estas prescripciones médicas. Entonces sí, es por eso que muchos países se han dado para atrás, porque lo que se buscaba era que, si es un tratamiento tan costoso, que entonces el Estado sea el que lo financie. Y esto había pasado ya en Inglaterra, se había propuesto también en Argentina, había pasado en Finlandia, y poco a poco se está yendo para atrás, precisamente porque las consecuencias tanto físicas como psicológicas son todavía muy debatibles, y hay una tendencia a que haya pues consecuencias negativas para las personas que se someten a este tipo de cirugías o a este tipo de tratamientos. Entonces sí, nuevamente es importante que se conozca la realidad de los temas, y es importante también mandar un mensaje de acogida hacia estas personas que se sienten diferentes, o sea, los padres de familia que ven que sus hijos actúan diferente y que no tienen estas circunstancias, porque nadie quiere que estas personas sufran, nadie quiere que estas personas
desarrollen estas dependencias a largo plazo. Lo que sí queremos es buscar el sano desarrollo de los niños y evitar que se impongan agendas ideológicas desde órganos como la Corte Constitucional. Wow, muchísimas gracias y sobre todo, como ven, nuestro invitado equilibra este sentido de lo que es justo con lo que es delicado, ¿no? Entonces, incluso reconociendo que hay términos muy fuertes a nivel jurídico y médico y que hay que tratarlo con sutileza, sobre todo queriendo el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, saber que muchas veces lo que nos venden como empatía en realidad lastima mucho a las personas, en particular a los menores de edad, pues se les está permitiendo elegir algo que les va a alterar para siempre. Así que Ecuador está a punto de caer en esto y todavía se puede actuar. Así que invitamos a que se informen un poquito más desde el sector civil para presionar, porque recuerden, los funcionarios públicos son nuestros empleados, nosotros les pagamos los sueldos. Así que seamos mejores jefes y hagamos nuestra labor de fiscalizar la labor de nuestros políticos, legisladores, presidente y por supuesto estos jueces que están queriendo violar las leyes en lugar de custodiarlas. Así que damos gracias a Pablo Proaño de Dignidad y Derecho. Muchas gracias, Mamela, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente es un tema que requiere mucho debate, mucha empatía también, pero también mucho conocimiento. Y yo animo a las personas que quieran conocer más sobre el tema, que escriban a la radio, que se conecten con nuestras redes sociales, que busquen nuestra página web dignidadyderecho.org, se contacten con nosotros para que podamos igualmente enviar la información necesaria. Nosotros hemos liderado ya varias estrategias jurídicas y lo que buscamos justamente es también defender a los niños, niñas y adolescentes de todas estas acechanzas ideológicas que se vienen de parte de organismos en el extranjero, de organizaciones en el extranjero, pero lastimosamente también de organismos como la Corte Constitucional. Así es. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima.